Capítulo 31. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo he henchido de espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, y en ciencia, y en todo artificio, para inventar diseños, para trabajar en oro, y en plata, y en metal, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para obrar en toda suerte de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado: el tabernáculo del testimonio, y el arca del testimonio, y la mesa y sus vasos, y el tadolar y psera trullado, y todos los vasos, y el altar del perfume, y el amator fiaudes, y la telesunaltor bandistronilla, y el tador lupiado, y banar del plade, y el tronalosila. Habló además Jehová a Moisés, diciendo: Y tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: Con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de sus pueblos. 6 días se hará obra, mas el día séptimo es sábado de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere obra el día del sábado, morirá ciertamente. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Capítulo 32. Mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, allegóse entonces a Aarón, y dijéronle: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y trajéronlos a Aarón, el cual los tomó de las manos de ellos, y formólo con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón, y dijo: Mañana será fiesta a Jehová. Y el día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y presentaron pacíficos, y sentóse el pueblo a comer y a beber, y levantáronse a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto se ha corrompido. Presto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y han sacrificado a él, y han dicho: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi furor en ellos, y los consuma, y a ti yo te pondré sobre gran gente. Entonces Moisés oró a la faz de Jehová su Dios, y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios, diciendo: Para mal los sacó, para matarlos en los montes, y para raerlos de sobre la haz de la tierra? Vuélvete del furor de tu ira, y arrepiéntete del mal de tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel,
tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y dícholes: yo multiplicaré vuestra simiente como las estrellas del cielo, y daré a vuestra simiente toda esta tierra que he dicho, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo, y volvióse Moisés, y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de una parte y de otra estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y oyendo Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campo. Y él respondió: no es eco de algazara de fuertes, ni eco de alaridos de flacos. Algazara de cantar oigo yo. Y aconteció que como llegó él al campo y vio el becerro y las danzas, enardeciósele la ira a Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y quebrólas al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y quemólo en el fuego, y moliólo hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y diólo a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió a Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces el pueblo, que es inclinado a mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, que a este Moisés, el varón que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y diéronmelo, y echélo en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba despojado, porque Aarón lo había despojado para vergüenza entre sus enemigos, púsose Moisés a la puerta del real. Y dijo: ¿quién es de Jehová? Júntese conmigo. Y juntáronse con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campo, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, porque cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que dé él hoy bendición sobre vosotros. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, mas yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: ruégote, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho: he aquí mi ángel irá delante de ti, que en el día de mi visitación yo visitaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Capítulo 33. Y Jehová dijo a Moisés: ve, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu simiente la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, y al geteo, y al fereceo, y al jebeo, y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, porque yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta sensible palabra, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. Pues Jehová dijo a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti, y te consumiré.
Quítate pues ahora tus atavíos, que yo sabré lo que te tengo de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Joreb, y Moisés tomó el tabernáculo, y extendiólo fuera del campo, lejos del campo, y llamólo el tabernáculo del testimonio. Y fue que cualquiera que requería a Jehová salía al tabernáculo del testimonio, que estaba fuera del campo. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y estaba cada cual en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés, hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía, y poníase a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de la nube, que estaba a la puerta del tabernáculo, levantábase todo el pueblo, cada uno a la puerta de su tienda, y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y volvíase al campo, mas el joven Josué, su criado, hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién has de enviar conmigo. Sin embargo, tú dices: Yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, ruégote que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, porque halle gracia en tus ojos. Y mira que tu pueblo es aquesta gente. Y él dijo: Mi rostro irá contigo, y te haré descansar. Y él respondió: Si tu rostro no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en andar tú con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: Ruégote que me muestres tu gloria. Y respondióle: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: He aquí lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y será que, cuando pasare mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Capítulo 34. Y Jehová dijo a Moisés: Alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Apercíbete pues para mañana, y sube por la mañana al monte de Sinaí, y estáme allí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y levantóse por la mañana, y subió al monte de Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y encorvóse, y dijo:
Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque este es pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y poséenos. Y él dijo: He aquí, yo hago concierto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque ha de ser cosa terrible la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, y al cananeo, y al geteo, y al fereceo, y al jebeo, y al jebuseo. Guárdate que no hagas alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, porque no sean por tropezadero en medio de ti, mas derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y talaréis sus bosques, porque no te has de inclinar a Dios ajeno, que Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y sacrificarán a sus dioses, y te llamarán, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán también fornicar a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No harás dioses de fundición para ti. La fiesta de los ázimos guardarás. 7 días comerás por leudar, según te he mandado, en el tiempo del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo lo que abre matriz, mío es, y de tu ganado todo primerizo de vaca o de oveja que fuere macho. Empero redimirás con cordero el primerizo del asno, y si no lo redimieres, le has de cortar la cabeza. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y no serán vistos vacíos delante de mí. 6 días trabajarás, mas en el 7º día cesarás. Cesarás aún en la arada y en la siega. Y te harás la fiesta de las semanas a los principios de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la vuelta del año. 3 veces en el año será visto todo varón tuyo delante del señoreador Jehová, Dios de Israel, porque yo arrojaré las gentes de tu presencia, y ensancharé tu término, y ninguno codiciará tu tierra, cuando tú subieres para ser visto delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. No ofrecerás con leudo la sangre de mi sacrificio, ni quedará de la noche para la mañana el sacrificio de la fiesta de la Pascua. La primicia de los primeros frutos de tu tierra meterás en la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y Jehová dijo a Moisés: Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho la alianza contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía él que la tez de su rostro resplandecía, después que hubo con él hablado. Y miró a Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, y he aquí la tez de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de llegarse a él. Y llamólos Moisés, y Aarón, y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Y después se llegaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todas las cosas que Jehová le había dicho en el monte de Sinaí. Y cuando hubo acabado Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, quitábase el velo hasta que salía, y saliendo, hablaba con los hijos de Israel lo que le era mandado. Y veían los hijos de Israel el rostro de Moisés, que la tez de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con él. Capítulo 35. Y Moisés hizo juntar toda la congregación de los hijos de Israel,
y díjoles: Estas son las cosas que Jehová ha mandado que hagáis. 6 días se hará obra, mas el día séptimo os será santo, sábado de reposo a Jehová. Cualquiera que en él hiciere obra morirá. No encenderéis fuego en todas vuestras moradas en el día del sábado. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que Jehová ha mandado, diciendo: Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo liberal de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, metal, y cárdeno, y púrpura, y carmesí, y lino fino, y pelo de cabras, y cueros rojos de carneros, y cueros de tejones, y madera de sitim, y aceite para la luminaria, y especias aromáticas para el aceite de la unción, y para el perfume aromático, y piedras de onix y demás pedrería, para el éfod y para el racional. Y todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado: el tabernáculo, su tienda y su cubierta, y sus anillos, y sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, la cubierta y el velo de la tienda, la mesa y sus varas, y todos sus vasos, y el pan de la proposición, el candelero de la luminaria, y sus vasos, y sus candilejas, y el aceite para la luminaria, y el altar del perfume, y sus varas, y el aceite de la unción, y el perfume aromático, y el pabellón de la puerta, para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, y su enrejado de malosniero, serivos de adaliado precioro andas, con picos de los latravos del saldo. Taldo, del toro 2, el taraldol esteles en saladí. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, y trajeron ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo del testimonio, y para toda su fábrica, y para las sagradas vestiduras. Y vinieron así hombres como mujeres, todo voluntario de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, sortijas y brazaletes, y toda joya de oro, y cualquiera ofrecía ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que se hallaba con jacinto, o púrpura, o carmesí, o lino fino, o pelo de cabras, o cueros rojos de carneros, o cueros de tejones, lo traía. Cualquiera que ofrecía ofrenda de plata o de metal, traía a Jehová la ofrenda. Y todo el que se hallaba con madera de sitim, traíala para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban de sus manos, y traían lo que habían hilado: cárdeno, o púrpura, o carmesí, o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las levantó en sabiduría, hilaron pelos de cabras. Y los príncipes trajeron piedras de onix, y las piedras de los engastes para el éfod y el racional, y la especia aromática y aceite para la luminaria, y para el aceite de la unción, y para el perfume aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha henchido de espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, y en ciencia, y en todo artificio, para proyectar inventos, para trabajar en oro, y en plata, y en metal, y en obra de pedrería para engastar, y en obra de madera, para trabajar en toda invención ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha henchido de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de artificio, y de invención, y de recamado en jacinto, y en púrpura, y en carmesí, y en lino fino, y en telar, para que hagan toda labor, e inventen todo diseño. Capítulo 36.
Hizo pues Bezaleel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia, para que supiesen hacer toda la obra del servicio del santuario, todas las cosas que había mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab, y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había dado Jehová sabiduría, y a todo hombre a quien su corazón le movió a llegarse a la obra, para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos le traían aún ofrenda voluntaria cada mañana. Vinieron, por tanto, todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Y hablaron a Moisés, diciendo: El pueblo trae mucho más de lo que es menester para la atención de hacer la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campo, diciendo: Ningún hombre ni mujer haga más obra para ofrecer para el santuario. Y así fue el pueblo impedido de ofrecer, pues tenía material abundante para hacer toda la obra, y sobraba. Y todos los sabios de corazón entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas, de lino torcido, y de jacinto, y de púrpura y carmesí, las cuales hicieron de obra prima, con querubines. La longitud de la una cortina era de 28 codos, y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas tenían una misma medida, y juntó las 5 cortinas la una con la otra. Asimismo, unió las otras 5 cortinas la una con la otra, e hizo las lazadas de color de jacinto en la orilla de la una cortina, en el borde, a la juntura, y así hizo en la orilla al borde de la segunda cortina, en la juntura. 50 lazadas hizo en la una cortina, y otras 50 en la segunda cortina, en el borde, en la juntura, las unas lazadas enfrente de las otras. Hizo también 50 corchetes de oro, con los cuales juntó las cortinas, la una con la otra, e hízose un tabernáculo. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabras para la tienda sobre el tabernáculo, e hízolas en número de 11. La longitud de la una cortina era de 30 codos, y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida, y juntó las 5 cortinas de por sí y las 6 cortinas aparte. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la postrera cortina en la juntura, y otras 50 lazadas en la orilla de la otra cortina en la juntura. Hizo también 50 corchetes de metal para juntar la tienda, de modo que fuese una, e hizo una cubierta para la tienda de cueros rojos de carneros, y una cubierta encima de cueros de tejones. Además hizo las tablas para el tabernáculo de madera de sitim, para estar derechas. La longitud de cada tabla de 10 codos, y de codo y medio la anchura. Cada tabla tenía 2 quicios enclavijados el uno delante del otro. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado del austro, al mediodía. Hizo también las 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de la una tabla para sus 2 quicios, y 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 quicios. Y para el otro lado del tabernáculo, a la parte del aquilón, hizo 20 tablas, con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de la una tabla, y 2 basas debajo de la otra tabla. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Para las esquinas del tabernáculo en los 2 lados hizo 2 tablas, las cuales se juntaban por abajo, y asimismo por arriba a un gozne, y así hizo a la una y a la otra en las 2 esquinas. Eran pues 8 tablas, y sus basas de plata 16, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera de sitim, 5 para las tablas del un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo,
y 5 barras para las tablas del lado del tabernáculo a la parte occidental. E hizo que la barra del medio pasase por medio de las tablas del un cabo al otro, y cubrió las tablas de oro, e hizo de oro los anillos de ellas por donde pasasen las barras. Cubrió también de oro las barras. Hizo asimismo el velo de cárdeno, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, el cual hizo con querubines de delicada obra. Y para él hizo 4 columnas de madera de sitim, y cubriólas de oro, los capiteles de las cuales eran de oro, e hizo para ellas 4 basas de plata de fundición. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo, de jacinto, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, obra de recamador, y sus 5 columnas con sus capiteles, y cubrió las cabezas de ellas y sus molduras de oro, pero sus 5 basas las hizo de metal. Capítulo 37. Hizo también Bezaleel el arca de madera de sitim. Su longitud era de 2 codos y medio, y de codo y medio su anchura, y su altura de otro codo y medio. Y cubrióla de oro puro por de dentro y por de fuera, e hízole una cornisa de oro en derredor. Hízole además de fundición 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, en el un lado 2 anillos, y en el otro lado 2 anillos. Hizo también las varas de madera de sitim, y cubriólas de oro, y metió las varas por los anillos a los lados del arca. Para llevar el arca, hizo asimismo la cubierta de oro puro, su longitud de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Hizo también los 2 querubines de oro, hízolos labrados a martillo, a los 2 cabos de la cubierta, el un querubín de esta parte al un cabo, y el otro querubín de la otra parte al otro cabo de la cubierta. Hizo los querubines a sus 2 cabos, y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas la cubierta, y sus rostros el uno enfrente del otro, hacia la cubierta los rostros de los querubines. Hizo también la mesa de madera de sitim, su longitud de 2 codos, y su anchura de 1 codo, y de codo y medio su altura, y cubrióla de oro puro, e hízole una cornisa de oro en derredor. Hízole también una moldura alrededor, del ancho de 1 mano, a la cual moldura hizo la cornisa de oro en circunferencia. Hízole asimismo de fundición 4 anillos de oro, y púsolos a las 4 esquinas que correspondían a los 4 pies de ella. Delante de la moldura estaban los anillos, por los cuales se metiesen las varas para llevar la mesa. E hizo las varas de madera de sitim para llevar la mesa, y cubriólas de oro. También hizo los vasos que habían de estar sobre la mesa, sus platos, y sus cucharas, y sus cubiertos, y sus tazones con que se había de libar, de oro fino. Hizo asimismo el candelero de oro puro, e hízolo labrado a martillo, su pie y su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos del un lado del candelero, y otros 3 brazos del otro lado del candelero. En el un brazo, 3 copas figura de almendras, una manzana y una flor, y en el otro brazo 3 copas figura de almendras, una manzana y una flor, y así en los 6 brazos que salían del candelero. Y en el candelero había 4 copas figura de almendras, sus manzanas y sus flores, y una manzana debajo de los 2 brazos de lo mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos de lo mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos de lo mismo, conforme a los 6 brazos que salían de él. Sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo. Todo era una pieza labrada a martillo, de oro puro. Hizo asimismo sus 7 candilejas y sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro puro lo hizo con todos sus vasos. Hizo también el altar del perfume de madera de sitim, 1 codo su longitud y otro codo su anchura era cuadrado, y su altura de 2 codos.
y sus cuernos de la misma pieza, y cubriólo de oro puro, su mesa y sus paredes alrededor, y sus cuernos, e hízole una corona de oro alrededor. Hízole también 2 anillos de oro debajo de la corona en las 2 esquinas a los 2 lados, para pasar por ellos las varas con que había de ser conducido. E hizo las varas de madera de sitim, y cubriólas de oro. Hizo asimismo el aceite santo de la unción, y el fino perfume aromático, de obra de perfumador. Capítulo 38. Igualmente hizo el altar del holocausto de madera de sitim, su longitud de 5 codos, y su anchura de otros 5 codos cuadrado, y de 3 codos de altura. E hízole sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y cubriólo de metal. Hizo asimismo todos los vasos del altar, calderas, y tenazas, y tazones, y garfios, y palas. Todos sus vasos hizo de metal. E hizo para el altar el enrejado de metal, de hechura de red, que puso en su cerco por debajo hasta el medio del altar. Hizo también 4 anillos de fundición a los 4 cabos del enrejado de metal, para meter las varas. E hizo las varas de madera de sitim, y cubriólas de metal. Y metió las varas por los anillos a los lados del altar, para llevarlo con ellas. Hueco lo hizo, de tablas. También hizo la fuente de metal, con su basa de metal, de los espejos de las que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio. Hizo asimismo el atrio. A la parte austral del mediodía, las cortinas del atrio eran de 100 codos, de lino torcido. Sus columnas 20, con sus 20 basas de metal. Los capiteles de las columnas y sus molduras, de plata. Y a la parte del aquilón cortinas de 100 codos, sus columnas 20, con sus 20 basas de metal, los capiteles de las columnas y sus molduras, de plata. A la parte del occidente cortinas de 50 codos, sus columnas 10 y sus 10 basas, los capiteles de las columnas y sus molduras, de plata. Y a la parte oriental, al levante, cortinas de 50 codos, al un lado cortinas de 15 codos, sus 3 columnas y sus 3 basas, al otro lado, de la una parte y de la otra de la puerta del atrio, cortinas de a 15 codos, sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido, y las basas de las columnas eran de metal, los capiteles de las columnas y sus molduras, de plata. Asimismo las cubiertas de las cabezas de ellas, de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. Y el pabellón de la puerta del atrio fue de obra de recamado, de jacinto, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, la longitud de 20 codos, y la altura en el ancho de 5 codos, conforme a las cortinas del atrio. Y sus columnas fueron 4 con sus 4 basas de metal, y sus capiteles de plata, y las cubiertas de los capiteles de ellas y sus molduras de plata, y todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor fueron de metal. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, lo que fue contado de orden de Moisés por mano de Itamar, hijo de Aarón sacerdote, para el ministerio de los levitas, y Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés, y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice y diseñador, y recamador en jacinto, y púrpura, y carmesí, y lino fino. Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de ofrenda, fue 29 talentos, y 730 siclos, según el siclo del santuario. Y la plata de los contados de la congregación fue 100 talentos, y 1775 siclos, según el siclo del santuario, medio por cabeza, medio siclo, según el siclo del santuario,
a todos los que pasaron por cuenta de edad de 20 años y arriba, que fueron 603,550. Hubo además 100 talentos de plata para hacer de fundición las basas del santuario y las basas del velo, en 100 basas 100 talentos, a talento por basa, y de los 1,775 siclos hizo los capiteles de las columnas, y cubrió los capiteles de ellas, y las ciñó. Y el metal de la ofrenda fue 70 talentos y 2,400 siclos, del cual hizo las basas de la puerta del tabernáculo del testimonio, y el altar de metal, y su enrejado de metal, y todos los vasos del altar, y las basas del atrio alrededor, y las basas de la puerta del atrio, y todas las estacas del tabernáculo, y todas las estacas del atrio alrededor. Capítulo 39. Y del jacinto, y púrpura, y carmesí, hicieron las vestimentas del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el éfod de oro, de cárdeno, y púrpura y carmesí, y lino torcido, y extendieron las planchas de oro, y cortaron hilos para tejerlos entre el jacinto, y entre la púrpura, y entre el carmesí, y entre el lino, con delicada obra. Hiciéronle las hombreras que se juntasen, y uníanse en sus dos lados. Y el cinto del éfod que estaba sobre él era de lo mismo, conforme a su obra, de oro, jacinto, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras oniquinas cercadas de engastes de oro, grabadas de grabadura de sello con los nombres de los hijos de Israel, y púsolas sobre las hombreras del éfod, por piedras de memoria a los hijos de Israel, como Jehová lo había a Moisés mandado. Hizo también el racional de primorosa obra, como la obra del éfod, de oro, jacinto, y púrpura, y carmesí, y lino torcido. Era cuadrado, doblado hicieron el racional, su longitud era de 1 palmo, y de 1 palmo su anchura, doblado. Y engastaron en él 4 órdenes de piedras. El primer orden era un sardio, un topacio y un carbunclo, el primer orden. El segundo orden, una esmeralda, un zafiro y un diamante. El tercer orden, un ligurio, un ágata y una amatista. Y el cuarto orden, un berilo, un onix y un jaspe, cercadas y encajadas en sus engastes de oro, las cuales piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre según las 12 tribus. Hicieron también sobre el racional las cadenas pequeñas de hechura de trenza, de oro puro. Hicieron asimismo los 2 engastes y los 2 anillos, de oro, los cuales 2 anillos de oro pusieron en los 2 cabos del racional, y pusieron las 2 trenzas de oro en aquellos 2 anillos a los cabos del racional, y fijaron los 2 cabos de las 2 trenzas en los 2 engastes, que pusieron sobre las hombreras del éfod en la parte delantera de él. E hicieron 2 anillos de oro, que pusieron en los 2 cabos del racional, en su orilla, a la parte baja del éfod. Hicieron además 2 anillos de oro, los cuales pusieron en las 2 hombreras del éfod, abajo en la parte delantera, delante de su juntura, sobre el cinto del éfod. Y ataron el racional de sus anillos a los anillos del éfod con un cordón de jacinto, para que estuviese sobre el cinto del mismo éfod, y no se apartase el racional del éfod, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el manto del éfod de obra de tejedor, todo de jacinto, con su abertura en medio de él, como el cuello de un coselete, con un borde en derredor de la abertura, porque no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto las granadas de jacinto, y púrpura, y carmesí, y lino torcido. Hicieron también las campanillas de oro puro, las cuales campanillas pusieron entre las granadas por las orillas del manto alrededor entre las granadas.
una campanilla y una granada, una campanilla y una granada alrededor, en las orillas del manto, para ministrar, como Jehová lo mandó a Moisés. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor, para Aarón y para sus hijos, asimismo la mitra de lino fino, y los adornos de los chapeos, tiaras de lino fino, y los pañetes de lino torcido, también el cinto de lino torcido, y de jacinto, y púrpura, y carmesí, de obra de recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo la plancha de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella de grabadura de sello el rótulo Santidad a Jehová, y pusieron en ella un cordón de jacinto para colocarla en alto sobre la mitra, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y fue acabada toda la obra del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus vasos, sus corchetes, sus tablas, sus barras, y sus columnas y sus basas, y la cubierta de pieles rojas de carneros, y la cubierta de pieles de tejones, y el velo del pabellón, el arca del testimonio, y sus varas, y la cubierta, la mesa, todos sus vasos y el pan de la proposición, el candelero limpio, sus candilejas, las lámparas que debían mantenerse en orden y todos sus vasos, y el aceite para la luminaria, y el altar de oro y el aceite de la unción, y el perfume aromático, y el pabellón para la puerta del tabernáculo, el altar de metal, con su enrejado de metal, sus varas y todos sus vasos, y la fuente y su baz, las cortinas del atrio y sus columnas y sus basas, y el pabellón para la puerta del atrio y sus cuerdas y sus estacas, y todos los vasos del servicio del tabernáculo del testimonio, las vestimentas del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y bendíjolos. Capítulo 40. Y Jehová habló a Moisés, diciendo: En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo del testimonio, y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo, y meterás la mesa, y la pondrás en orden. Meterás también el candelero, y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el perfume delante del arca del testimonio, y pondrás el pabellón delante de la puerta del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la puerta del tabernáculo del testimonio. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio en derredor y el pabellón de la puerta del atrio. Y tomarás el aceite de la unción, y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y le santificarás con todos sus vasos, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus vasos, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo, ungirás la fuente y su basa, y la santificarás. Y harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo del testimonio, y los lavarás con agua, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás, para que sea mi sacerdote. Después harás llegar sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes.
y será que su unción le servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Y así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Y Moisés hizo levantar el tabernáculo, y asentó sus basas, y colocó sus tablas, y puso sus barras, e hizo alzar sus columnas, y extendió la tienda sobre el tabernáculo, y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó y puso el testimonio dentro del arca, y colocó las varas en el arca, y encima la cubierta sobre el arca, y metió el arca en el tabernáculo, y puso el velo de la tienda, y cubrió el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la mesa en el tabernáculo del testimonio, al lado septentrional del pabellón, fuera del velo. Y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso el candelero en el tabernáculo del testimonio, enfrente de la mesa, al lado meridional del pabellón, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo del testimonio, delante del velo, y encendió sobre él el perfume aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina de la puerta del tabernáculo, y colocó el altar del holocausto a la puerta del tabernáculo del testimonio, y ofreció sobre él holocausto y presente, como Jehová había mandado a Moisés, y puso la fuente entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies, cuando entraban en el tabernáculo del testimonio, y cuando se llegaban al altar se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio en derredor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina de la puerta del atrio. Y así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo del testimonio, y la gloria de Jehová hinchió el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo del testimonio, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo tenía lleno. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, pero si la nube no se alzaba, no se partían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche en él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas.